Hola huesudos, bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. El explorador de cavernas. Capítulo 1. El suspiro de la tierra. Mi nombre es Ted. Para la inmensa y abrumadora mayoría de las personas normales que caminan sobre la superficie de este planeta, la sola idea de arrastrarse voluntariamente hacia el interior de una grieta oscura en la Tierra resulta completamente incomprensible. La gente común asocia las profundidades con la muerte, con el entierro, con la asfixia y con la tumba. Sin embargo, para aquellos de nosotros que llevamos la espeleología en la sangre, la oscuridad absoluta de las cavernas representa exactamente lo contrario. Representa la última y verdadera frontera de la exploración humana. Saber que estás pisando un suelo rocoso que jamás, en los millones de años de historia geológica de la Tierra, ha sido iluminado por la luz del sol o tocado por la bota de otro ser humano, es una droga tan potente y adictiva que te hace olvidar el frío, el dolor de las rodillas raspadas y el cansancio extremo. A lo largo de mi vida adulta, he descendido a docenas de cuevas, cimas y sistemas subterráneos. Siempre lo he hecho acompañado, porque la regla de oro, de plata y de bronce bajo tierra, es que la arrogancia solitaria se paga con la vida. Mi compañero de aventuras, a quien en mis viejos diarios de internet siempre me referí simplemente con la letra B, era el socio perfecto. Era un tipo fuerte, metódico, con una resistencia física envidiable y, lo más importante, con un temperamento absolutamente gélido frente a las crisis. Bajo tierra, cuando tu linterna falla, o cuando te quedas atascado en un pasadizo estrecho con miles de toneladas de roca sólida presionando tu espalda, el pánico es un depredador mucho más letal que la falta de oxígeno. Y nunca entraba en pánico. Éramos un equipo sincronizado, dos idiotas fascinados por el lodo, el silencio sepulcral y la geología. Todo este descenso hacia la locura pura y destilada comenzó a finales del mes de diciembre de un año que prefiero intentar borrar de mi memoria. Vi y yo habíamos decidido explorar una cueva que ya conocíamos bastante bien. No era un sistema geológico particularmente famoso ni peligroso en sus niveles superiores. Estaba ubicada a unas cuantas horas de viaje en automóvil desde nuestra ciudad, escondida en una propiedad privada, cuyo dueño nos había dado permiso verbal para acampar y descender. La entrada era un simple agujero en el suelo, oculto tras una densa cortina de maleza espinosa y raíces retorcidas en medio del bosque de invierno. Recuerdo perfectamente el frío cortante de aquella mañana. El viento helado de la superficie nos castigaba el rostro mientras preparábamos nuestro equipo junto al maletero del auto. Revisamos los arneses, los mosquetones de acero, las cuerdas estáticas, los cascos y, por supuesto, nuestras múltiples fuentes de luz. La luz es la vida misma allá abajo. Sin ella, estás matemáticamente muerto. Nos atamos. Comprobamos los nudos del otro y comenzamos el descenso inicial. La transición entre el mundo de los vivos y el inframundo de piedra es siempre un proceso fascinante y perturbador. A medida que bajábamos por la cuerda, la luz natural del sol se iba filtrando, perdiendo su fuerza hasta convertirse en un simple resplandor grisáceo allá en lo alto. Luego, al doblar el primer recodo de piedra, la negrura nos tragó por completo. Encendimos nuestras linternas frontales y el haz de luz blanca cortó la oscuridad, revelando las paredes de roca caliza cubiertas de humedad. El ambiente de la cueva te envuelve como una manta pesada y húmeda. La temperatura se estabiliza de inmediato, ignorando el invierno de la superficie. El olor es inconfundible, una mezcla densa de polvo antiguo, tierra mojada, minerales oxidados y ese tufo agrio y sutil del guano de los murciélagos que habitan cerca de la entrada. Pero lo que verdaderamente domina el entorno subterráneo es el silencio. No es el silencio de una habitación vacía, es una ausencia de sonido tan pesada y absoluta que hace zumbar los tímpanos, rota únicamente por el eco lejano y rítmico de alguna gota de agua cayendo sobre un charco de piedra,
o por el sonido rasposo de nuestra propia respiración resonando en el interior de los cascos de plástico. Avanzamos con soltura durante varias horas, arrastrándonos por pasadizos conocidos, destrepando pequeñas cornisas y caminando por galerías amplias que ya habíamos cartografiado mentalmente en expediciones anteriores. Llegamos finalmente a lo que nosotros considerábamos el fondo absoluto de la cueva. Era una pequeña cámara de piedra, lo suficientemente alta como para sentarnos encorvados, cubierta de escombros y tierra suelta. Hasta ese día, ese era el punto final, el límite físico de nuestra exploración. Siempre llegábamos allí, bebíamos un poco de agua de nuestras cantimploras, comíamos un par de barras de chocolate para recuperar energía y emprendíamos el arduo, vertical y agotador camino de regreso hacia la superficie. Nos quitamos los cascos por un momento para limpiar el sudor frío de nuestras frentes. Vi estaba sentado sobre una roca plana, revisando el estado de sus rodilleras de lona, mientras yo me dedicaba a inspeccionar perezosamente las paredes de la pequeña cámara con mi linterna de mano. Fue en ese momento exacto, en ese instante de aburrimiento y curiosidad ociosa, cuando mi vida dejó de pertenecerme para entregarse a la voluntad de la oscuridad. Mientras barría el suelo polvoriento con el haz de luz, noté algo inusual en la parte más baja de la pared opuesta. Había un hueco, un agujero minúsculo en la roca sólida, a ras del suelo, parcialmente bloqueado por una acumulación de piedras sueltas y tierra compactada. Era tan pequeño que apenas tenía el tamaño de un pomelo grande. Un ser humano adulto jamás podría ni siquiera soñar con meter un brazo por ahí, mucho menos intentar arrastrar su cuerpo entero. En cualquier otra circunstancia, un agujero de ese tamaño habría sido ignorado por completo, clasificado como una simple grieta sin importancia geológica. Pero había algo profunda y terriblemente antinatural en ese pequeño orificio. Me acerqué arrastrándome sobre mi estómago, apartando las piedras sueltas con mis guantes cubiertos de barro. Al acercar mi rostro a escasos centímetros de la roca, sentí algo que me heló la sangre en las venas con una intensidad que el invierno de la superficie jamás podría igualar. Era una corriente de aire. Un viento constante, fuerte y sorprendentemente gélido, soplaba directamente desde el interior de aquel agujero diminuto, golpeando la piel sudorosa de mi mejilla. En el mundo de la espeleología, una corriente de aire de esa magnitud significa una sola cosa. Significa que, del otro lado de esa pared de piedra, no hay un simple callejón sin salida. Significa que existe una cantidad masiva de espacio vacío. Un volumen inmenso de oxígeno atrapado, respirando a través de esa minúscula grieta geológica. Llamé a mi compañero con una voz ronca por la emoción y el polvo seco. Vi se acercó gateando y puso su propia mano desnuda frente al agujero. Pude ver cómo sus ojos se abrían de par en par en la penumbra, reflejando el brillo de mi linterna frontal. El asombro nos golpeó a ambos con la misma fuerza. Estábamos parados en el umbral de un descubrimiento virgen. Había un sistema de cuevas enteramente nuevo, oculto, intacto y aguardando en la oscuridad perpetua, justo al otro lado de esa pared. Acerqué mi linterna de alta potencia al agujero e intenté espiar hacia el interior. El haz de luz blanca penetró la negrura, pero la visibilidad era terriblemente limitada. Pude ver que el agujero se abría hacia un túnel extremadamente estrecho, un pasaje de roca sólida que se perdía en la oscuridad unos pocos metros más adelante. Pero lo más perturbador de aquel vistazo furtivo fue la acústica. Cuando hablé, intentando describirle a Abel lo que veía, mi voz no produjo el eco metálico y rebotante que es tan característico en las galerías conocidas de la caverna. El sonido de mis palabras fue tragado, absorbido por completo por la inmensidad insondable que aguardaba al otro lado del pasaje del misterio, como si el vacío mismo tuviera una textura esponjosa y hambrienta. Ese fue el instante preciso de la infección. La semilla de la obsesión echó raíces en el centro exacto de mi cerebro racional. Cualquier persona en su sano juicio habría sentido respeto o incluso un saludable miedo primitivo ante aquel agujero oscuro que exhalaba aire helado desde las entrañas del planeta. Pero yo, no. Yo sentí un deseo irracional, animal y consumidor por saber qué había más allá. La ambición por ser el primer ser humano en cartografiar ese espacio oculto me cegó por completo ante los evidentes peligros logísticos y físicos. Nos sentamos en el polvo de piedra y debatimos la situación. La roca que formaba el agujero no parecía ser el núcleo sólido de la montaña. Parecía ser una amalgama de caliza, barro petrificado y piedras sueltas que se habían compactado a lo largo de los siglos,
tras algún derrumbe antiguo. B, con su característico pragmatismo, me miró fijamente y pronunció la frase que sentenciaría nuestro destino. Dijo que, si traíamos las herramientas adecuadas, si teníamos la paciencia suficiente y si estábamos dispuestos a destrozarnos la espalda trabajando en ese espacio minúsculo, podríamos ensanchar el agujero, podríamos picar la piedra hasta crear un túnel lo suficientemente ancho como para que un hombre adulto pudiera arrastrarse a través de él y pasar hacia el otro lado. Acepté sin dudarlo ni una sola fracción de segundo. La promesa del descubrimiento fue el veneno más dulce del mundo. Recogimos nuestro equipo y emprendimos el largo ascenso hacia la superficie, con una energía renovada y frenética. Abandonamos la cueva aquella tarde con la firme y absoluta promesa de regresar a la semana siguiente. No regresaríamos como simples exploradores buscando tomar fotografías. Regresaríamos armados con martillos, cinceles, taladros manuales y mazos de acero. Íbamos a declararle la guerra a la montaña. Íbamos a obligar a la tierra a abrir sus fauces de piedra para dejarnos pasar, ignorando por completo la monstruosa advertencia de que algunas puertas han permanecido cerradas durante milenios por razones que la frágil mente humana jamás debería atreverse a descubrir. Capítulo 2. La tortura de la piedra. El regreso a la caverna no fue la expedición ligera, ágil y silenciosa a la que estábamos acostumbrados en nuestras aventuras anteriores. Esta vez, nuestra incursión se sentía más como un asalto militar, una invasión pesada y ruidosa hacia las entrañas mismas de la tierra. Cargar mazos de acero de varios kilos, cinceles gruesos de punta endurecida, taladros manuales y pesadas gafas de protección a través de pasadizos estrechos y cuerdas verticales fue un infierno logístico y físico. Cada movimiento requería el doble de esfuerzo. El arnés se clavaba dolorosamente en mis ingles y en mis muslos por culpa del peso adicional de las herramientas que colgaban tintineando a mis costados, golpeando contra la roca caliza con cada paso que daba. El descenso nos tomó mucho más tiempo del habitual, pero la obsesión que había germinado en mi cerebro actuaba como un anestésico poderoso contra el dolor muscular. Cuando finalmente alcanzamos la pequeña cámara del fondo, exhaustos, sudorosos y cubiertos de polvo, la montaña nos recibió con la misma quietud sepulcral de siempre. Arrojamos nuestras pesadas mochilas de lona contra el suelo de tierra suelta y encendimos nuestras linternas frontales al máximo de su capacidad. Allí estaba, el minúsculo agujero en la base de la pared opuesta. Me arrastré sobre mi estómago hasta quedar cara a cara con la grieta y me quité el casco por un segundo para comprobar que no lo había imaginado todo. El viento seguía allí. Era una exhalación constante, helada y profundamente antinatural que soplaba desde la oscuridad inexplorada, acariciando mi rostro sudoroso. Olía a humedad milenaria, a vacío y a una pureza mineral que me revolvía el estómago por la simple inmensidad que sugería. La montaña estaba respirando, y nosotros habíamos traído cinceles para obligarla a abrir la boca de par en par. La logística del trabajo resultó ser infinitamente más brutal y desquiciante de lo que habíamos planeado en la comodidad y amplitud de la superficie. La cámara donde se encontraba el agujero era minúscula. El techo de roca sólida descendía bruscamente, obligándonos a trabajar completamente acostados sobre nuestros estómagos, en una posición de absoluta vulnerabilidad. Solo había espacio suficiente para que un hombre pudiera acercarse al agujero a la vez. El otro debía aguardar sentado unos metros más atrás, en la penumbra, escuchando el suplicio de su compañero. Acordamos turnos estrictos. Dee fue el primero en tomar el mazo y el cincel. Se arrastró como un gusano humano por la tierra suelta, se acomodó frente a la pared y extendió su brazo izquierdo, sosteniendo la cuña de metal contra el borde del agujero. El primer golpe del mazo de acero contra la cabeza del cincel fue una detonación ensordecedora. En la inmensidad del exterior, un golpe de martillo es un sonido trivial, pero allí abajo, encerrados en una caja de resonancia de piedra sólida de escasos metros cuadrados, el sonido sordo del metal contra el metal rebotó contra las paredes, amplificándose 1000 veces hasta taladrarme los tímpanos. Sentí la vibración del impacto subiendo por la suela de mis botas y recorriendo mi columna vertebral. Fue un ruido invasivo, doloroso y violento que profanó el silencio sagrado de la cueva. Vi continuó golpeando. Clac, clac, clac. Cada impacto arrancaba a duras penas una esquirla miserable de roca del tamaño de una uña. El progreso no se medía en metros,
ni siquiera en centímetros, se medía en milímetros de polvo desprendido. Cuando llegó mi turno de arrastrarme hacia la pared y tomar las pesadas herramientas, comprendí la verdadera magnitud de la tortura en la que nos habíamos metido. La postura corporal era una agonía constante. Al estar tumbado boca abajo, el techo de roca aplastaba literalmente mi espalda, impidiéndome levantar los hombros para tomar impulso. Tenía que balancear el mazo de 5 kilos utilizando únicamente la fuerza bruta de mi antebrazo y mi muñeca, un movimiento torpe, antinatural y sumamente agotador. A los pocos minutos, mis tendones ardían como si me hubieran inyectado ácido hirviendo en las venas. Pero el dolor muscular era apenas la punta del iceberg de nuestro sufrimiento. El verdadero enemigo, el agresor más constante y despiadado durante aquellas semanas de labor, fue el polvo. Con cada golpe del cincel contra la caliza, una nube densa, fina y grisácea de polvo de piedra seca estallaba en el aire estancado de la cámara. Y aquí es donde el viento helado que exhalaba el agujero demostró tener una malicia casi consciente. En lugar de disipar el polvo hacia los rincones de la cueva, la corriente de aire que soplaba desde el abismo empujaba toda esa nube tóxica directamente hacia mi rostro. El polvo de piedra reseco se introducía por los bordes de mis gafas protectoras, irritando mis ojos hasta hacerlos llorar espesas lágrimas grises. Entraba por mis fosas nasales, quemando mis senos paranasales, y se depositaba en el fondo de mi paladar y en mi garganta. El sabor era espantoso. Sabía a tiza vieja, a minerales podridos y a una sequedad absoluta que me robaba la saliva. Con cada inhalación desesperada por recuperar el oxígeno que el esfuerzo físico me exigía, aspiraba más y más partículas abrasivas. Tosía espasmódicamente, escupiendo saliva pastosa y manchada de gris sobre el suelo, sintiendo cómo mis pulmones comenzaban a ahogarse lentamente en aquella atmósfera asfixiante. La claustrofobia, un demonio que siempre había logrado mantener a raya en mis años de espeleología, comenzó a despertarse y arañar las paredes de mi mente durante aquellas jornadas interminables. Mientras yacía aplastado contra el suelo de la caverna, con el brazo entumecido de tanto golpear la piedra, mi cerebro comenzó a jugarme pasadas aterradoras. Miraba de reojo el techo irregular de caliza que rozaba mi espalda y tomaba conciencia del peso aplastante, cósmico e inabarcable que descansaba sobre mi cuerpo. Miles y miles de toneladas de roca sólida, tierra, raíces y agua se alzaban sobre mi cabeza, separándome de la superficie y del cielo azul. Pensaba en lo frágil que era el equilibrio geológico. Me aterraba la idea de que la vibración constante, repetitiva y violenta de nuestros mazazos pudiera desestabilizar la estructura de la cámara. Si la montaña decidía acomodarse un solo centímetro, si el techo cedía apenas unos milímetros hacia abajo, mi cuerpo humano sería aplastado instantáneamente, reventado como un insecto insignificante bajo la suela de un zapato gigante, y nadie en el mundo exterior volvería a saber absolutamente nada de nosotros. Quedaríamos sepultados para la eternidad en una tumba de piedra que nosotros mismos habíamos venido a cavar. Ese pánico primitivo, esa asfixia brutal de estar atrapado entre paredes de piedra fría que presionaban el pecho al respirar, me obligaba a detener el cincel de vez en cuando, cerrar los ojos y obligarme a respirar profundo para no salir gateando como un lunático hacia la cuerda de ascenso. Pero no nos rendimos. La obsesión morbosa por el pasaje del misterio y la corriente de viento antinatural nos empujaba a volver. Fueron fines de semana enteros de trabajo extenuante, destructivo y deprimente. Agotamos la carga de nuestras baterías de taladro incontables veces. Rompimos 2 cinceles de acero al intentar hacer palanca en una veta de piedra particularmente terca. El dolor físico se convirtió en nuestro estado natural. Las rodillas de mis pantalones estaban destrozadas, dejando al descubierto mis propias rótulas despellejadas y cubiertas de costras mezcladas con polvo. Mis nudillos sangraban constantemente por los golpes fallidos del mazo en la oscuridad oscilante de la linterna. Las manos de B estaban llenas de ampollas reventadas, pero él continuaba picando la piedra con una mirada vacía, mecánica y sumamente perturbadora. A medida que avanzábamos, el agujero se hizo lo suficientemente grande como para tragar mi linterna de mano por completo, permitiéndome iluminar un poco mejor el túnel inexplorado. Lo que vi me llenó de un pavor fascinante. El pasaje de piedra era irregular, asimétrico y sumamente estrecho. No era un túnel pulido por corrientes de agua milenarias. Parecía más bien una garganta dentada, cubierta de salientes afiladas,
que amenazaban con desgarrar la ropa y la carne de cualquiera que intentara arrastrarse por allí. Y al final de la iluminación de mi linterna, a unos 5 metros de distancia hacia el interior de esa negrura apretada, el túnel parecía ensancharse ligeramente y girar hacia la izquierda, bloqueando mi línea de visión hacia lo desconocido. El viento seguía soplando, inmutable, gélido y susurrante. Jamás se detenía, jamás cambiaba de temperatura. Era como el aliento constante de un dios dormido bajo la tierra. Al final del cuarto viaje de excavación, con los músculos temblando por el puro y absoluto agotamiento muscular, B logró arrancar un trozo masivo de caliza del borde izquierdo del agujero con un golpe brutal que hizo chispas en la oscuridad. El bloque de piedra rodó pesadamente hacia nuestro lado. Nos quedamos en silencio, jadeando ruidosamente en la pequeña cámara sofocante, con las linternas frontales parpadeando débiles por la falta de batería. El agujero había crecido. Ya no era del tamaño de un pomelo. Ahora tenía el diámetro irregular, tosco y salvaje de un neumático pequeño. B se limpió el polvo de la frente con un guante manchado de sangre reseca y me miró directamente a los ojos. No tuvimos que intercambiar ni una sola palabra hablada en voz alta para entender lo que significaba ese nuevo tamaño. El pasaje seguía siendo un suicidio logístico. Seguía siendo lo suficientemente estrecho como para asfixiar a un hombre con hombros anchos, pero matemáticamente hablando, y contorsionando nuestros cuerpos hasta el límite del dolor humano, uno de nosotros finalmente podría caber a través de él. La tortura de la piedra había terminado, pero el verdadero terror absoluto de las profundidades acababa de abrirnos sus fauces para devorarnos enteros en nuestra próxima expedición. Capítulo 3. El pasadizo del terror. La decisión estaba tomada de manera implícita, y no había marcha atrás en nuestros planes. El bloque masivo de caliza yacía inerte a nuestros pies, y el agujero negro, que ahora se abría amenazadoramente en la base de la pared, ya no era un simple capricho geológico. Era una invitación directa, oscura y sumamente palpable. Nos sentamos en el polvo de la pequeña cámara, iluminados por el resplandor moribundo de nuestras linternas frontales, evaluando en un silencio cargado de tensión el tamaño exacto de las fauces de piedra que habíamos forzado a abrir a base de pura violencia y agotamiento muscular. B me miró fijamente con una expresión que mezclaba la incredulidad ante nuestro propio éxito, con un respeto solemne por lo que estábamos a punto de intentar. El agujero era lo suficientemente ancho como para que un ser humano de proporciones normales pudiera intentar pasar, pero el margen de error físico era absolutamente inexistente. Para poder siquiera soñar con introducir mi cuerpo en esa grieta irregular y dentada, tuve que despojarme de casi la totalidad de mi equipo de seguridad y protección. La temperatura ambiente de la cueva estaba helada, pero el sudor frío de la anticipación y los nervios me empapaba la piel por completo. Me quité el pesado arnés de escalada, dejándolo caer sobre la tierra suelta con un tintineo metálico y solitario. Me quité la gruesa chaqueta de lona industrial, que me protegía constantemente de la humedad subterránea y de los bordes cortantes de la roca caliza, quedándome vestido únicamente con una delgada y gastada camiseta de algodón oscuro. Y finalmente, cometí el acto más antinatural, insensato y peligroso que un explorador subterráneo experimentado puede llegar a hacer. Me quité el casco de protección. El túnel era tan asombrosamente estrecho, y bajo que el simple volumen del plástico duro sobre mi cabeza me habría dejado atascado sin remedio en los primeros escasos centímetros. Tomé una pequeña pero potente linterna de mano, me laté firmemente la muñeca derecha con un cordón de nylon para no perderla en la negrura, y me tumbé boca abajo sobre el polvo reseco de la cámara, quedando de cara al abismo. El proceso inicial de introducción fue una agonía lenta, meticulosamente calculada y espantosa. Extendí mi brazo derecho hacia adelante, sosteniendo la linterna para lograr iluminar débilmente el interior de aquella garganta de piedra virgen, y comencé a empujar mi peso corporal como una inmensa y torpe oruga humana. Primero entró mi cabeza, rozando dolorosamente el techo áspero con mi propio cabello. Luego introduje mi hombro derecho, viéndome obligado a torcer mi clavícula en un ángulo profundamente doloroso y antinatural, para permitir que el resto de mi torso lo siguiera hacia la oscuridad. En el momento exacto y fatídico, en el que mis caderas lograron cruzar finalmente el umbral de piedra y mi cuerpo entero quedó sumergido dentro del pasaje inexplorado, el verdadero, primitivo y visceral terror de la claustrofobia extrema me golpeó con la misma fuerza que un bloque de cemento industrial cayendo directamente sobre mi pecho desnudo.
La presión física era absoluta, implacable y bidireccional. Sentía la roca sólida, áspera y completamente congelada raspando directamente contra mi esternón a través de la delgada tela de mi camiseta. Y al mismo y exacto tiempo, la piedra irregular del techo se clavaba sin piedad alguna en las vértebras expuestas de mi espalda. No había espacio. No existía el más mínimo y remoto concepto de holgura o libertad de movimiento. Yo me había convertido en un tapón de carne, sangre y hueso, insertado a la fuerza bruta en una tubería geológica milenaria que no estaba diseñada bajo ningún parámetro para albergar vida humana en su interior. El pánico primitivo, ese incontrolable instinto animal que te ordena con una voz ensordecedora levantarte y salir corriendo por tu propia vida, estalló en el centro mismo de mi cerebro lógico. Intenté tomar una bocanada profunda de aire viciado para intentar calmar mis latidos desbocados, pero descubrí con un horror indescriptible que mi cuerpo no podía hacerlo. Mis costillas chocaron violenta y dolorosamente contra la caliza dura que me aplastaba por arriba y por abajo. La montaña entera, con todas sus miles de toneladas de peso inamovible, no me permitía expandir mis frágiles pulmones al 100% de su capacidad biológica. Me vi forzado por el entorno a respirar de forma lastimosa y superficial, jadeando ruidosamente como un perro asustado, inhalando bocanadas cortas, erráticas y desesperadas del polvo reseco que flotaba asfixiantemente en aquel aire estancado y mortal. El viento helado, aquel suspiro constante, profundo y enigmático de la tierra que nos había obsesionado durante tantas agotadoras semanas, ahora soplaba directamente sobre mi rostro descubierto, congelando rápidamente el sudor de mi frente y resecando dolorosamente mis ojos dilatados por el miedo. Cada movimiento de avance era un suplicio calculado milímetro a milímetro. Tenía que exhalar todo el escaso aire de mis pulmones para lograr encoger mi caja torácica unos miserables y vitales centímetros, empujar con la punta de mis botas gastadas contra las asperezas del suelo irregular, arrastrarme hacia adelante un tramo ridículamente corto y volver a inhalar superficialmente mientras la roca me raspaba la piel de la espalda, arrancándome pequeños jirones de carne y provocando un ardor agudo, constante y desesperante. Avanzar un solo metro de distancia me tomó lo que en mi mente febril parecieron horas enteras de esfuerzo titánico. Escuchaba la voz de Vi llamándome con insistencia desde la entrada segura del agujero, preguntándome a gritos si estaba bien, pero su voz humana sonaba extrañamente distorsionada, lejana y fantasmal, amortiguada cruelmente por la inmensa masa de la montaña, que ahora nos separaba de forma física. El agobiante eco de mi propia respiración entrecortada y el repulsivo sonido áspero de mi ropa rozando incesantemente contra la piedra dominaban por completo mi reducido universo auditivo. La linterna que llevaba atada a mi muñeca bailaba de forma errática e inestable en la oscuridad sofocante, iluminando un pasaje rocoso que parecía no tener un final discernible. Las paredes opresivas estaban cubiertas de un barro petrificado y oscuro, plagadas de formaciones rocosas dentadas que parecían dientes afilados y hambrientos, listos para desgarrarme la piel ante el más mínimo movimiento en falso. Me obligué a ignorar el dolor punzante de mis codos pelados y la asfixia psicológica constante que amenazaba con paralizarme el corazón. Me convencí a mí mismo, aferrándome a la mentira más grande de mi vida, de que la peor parte del trayecto ya había quedado atrás, de que el maldito túnel debía ensancharse pronto o yo, simplemente, moriría allí mismo. Tras avanzar arrastrándome a lo largo de 5 agónicos e interminables metros, el tubo de piedra finalmente pareció conceder una pequeñísima y miserable tregua a mi cuerpo magullado. El techo se elevó apenas unos ridículos 20 centímetros de altura, y las paredes laterales se separaron lo suficientemente como para permitirme, con mucho esfuerzo, apoyar los codos en el suelo, levantar ligeramente la cabeza de la tierra suelta y girar mi cuello dolorido hacia ambos lados. No era una gran caverna espaciosa, ni muchísimo menos. Seguía siendo un espacio brutalmente angosto donde no podía ni siquiera pensar en intentar sentarme o flexionar las rodillas. Pero el simple y grandioso alivio de poder respirar, llenando mis castigados pulmones a una capacidad casi normal, me hizo sollozar de alegría y puro alivio en la negrura absoluta. Aproveché con avidez ese minúsculo margen de maniobra corporal para barrer mi nuevo entorno inmediato con el haz luminoso de mi linterna de mano. El pasaje irregular se curvaba de forma abrupta hacia la izquierda, unos 3 metros más adelante de mi posición actual, perdiéndose de nuevo irremediablemente en las sombras más espesas.
Pero no fue la continuación inexplorada del túnel lo que paralizó mi corazón y congeló mi sangre en aquel preciso instante. Fue la superficie misma de la pared rocosa derecha que tenía ubicada justo al lado de mi rostro bañado en sudor ras. La brillante luz blanca de la pequeña bombilla eléctrica reveló algo que rompió en 1.000.000 de pedazos mi profunda fe en la geología natural y en el mundo racional. La roca caliza, que hasta ese asombroso momento había sido puramente rugosa, caóticamente irregular y moldeada a lo largo de los eones únicamente por el accionar ciego del tiempo, la erosión y el agua subterránea, presentaba una extensa serie de marcas que desafiaban de frente toda explicación lógica o científica. A escasos y perturbadores centímetros de mi propia nariz, tallados profundamente en la superficie de la piedra dura, había extraños e inquietantes jeroglíficos. El estupor más absoluto y paralizante me dejó literalmente sin aire en los pulmones. Acerqué la linterna temblando incontrolablemente, incapaz de procesar el hallazgo. No eran simples arañazos fortuitos producidos por el roce desesperado de algún gran animal subterráneo ciego y perdido. Tampoco eran caprichos visuales formados por la cristalización natural de minerales caprichosos. Eran símbolos crudos, increíblemente claros, cruelmente definidos y creados con una intencionalidad innegable, inteligente y antinatural. Eran trazos profundamente rectos, cruces asimétricas y extrañas, círculos entrelazados con precisión y líneas angulosas que habían sido raspadas con una fuerza descomunal y aterradora sobre la pared desnuda de la caverna profunda. Mi mente científica, aquella misma mente arrogante que siempre buscaba incansablemente respuestas lógicas y racionales a todo fenómeno en el mundo, intentó de forma desesperada justificar lo que mis propios ojos negaban. Intenté decirme a mí mismo que debían ser antiguas pinturas rupestres de alguna tribu indígena milenaria, o tal vez marcas crudas dejadas por mineros perdidos de hace más de un siglo. Pero esa mentira reconfortante era completamente insostenible y francamente ridícula. Nadie, absolutamente ningún ser humano en toda la vasta y conocida historia de nuestra especie, habría arrastrado su cuerpo voluntariamente por un pasaje letal de 5 metros de largo, en la oscuridad más absoluta y paralizante, sin herramientas de luz modernas, para tallar laboriosamente símbolos incomprensibles en una pared sepultada, donde nadie jamás los vería. Aquellas marcas talladas irradiaban una antigüedad repulsiva y un propósito oscuro, maligno y esotérico que claramente no pertenecía a nuestro mundo conocido. Eran siniestras advertencias, o tal vez, macabros registros de algo que vivía en las profundidades de la Tierra, mucho antes de que la humanidad entera diera sus primeros pasos sobre la superficie iluminada del planeta. Alcé mi mano izquierda libre, con los nudillos ensangrentados, sucios y temblorosos, y rocé levemente con las sensibles yemas de mis dedos los bordes dentados y afilados de uno de los símbolos tallados. La piedra estaba asombrosamente fría al tacto, casi como hielo puro. Y en el mismo y fatídico instante en el que mi cálida piel humana hizo contacto físico directo con el jeroglífico antiguo, el verdadero, abominable y supremo horror de la cueva despertó para saludarnos desde las sombras. Desde el interior opresivo de la negrura inexplorada, proveniente exactamente de la curva que el pasaje hacía bruscamente hacia la izquierda, un sonido profundo, cavernoso, húmedo y escalofriante viajó por el aire denso de la caverna y golpeó mis tímpanos con la fuerza de un rayo. Me quedé completamente petrificado, con la mano izquierda suspendida inútilmente en el aire polvoriento y la respiración cortada en seco en mi garganta. Agucé mi sentido del oído al límite, rezando de manera histérica a un Dios en el que nunca antes había creído, para que el ruido fuera simplemente el engañoso sonido del viento helado, silbando caprichosamente entre las rocas afiladas, o quizás el inocente eco lejano y distorsionado de una gota de agua cayendo sobre un pequeño charco subterráneo olvidado. Pero el abominable sonido se repitió con una claridad que destrozó mis esperanzas. Era un ruido inmensamente rítmico, asombrosamente pesado y profundamente orgánico. Sonaba exactamente, y sin margen de duda igual al raspar constante e imparable de algo inmensamente masivo, denso y pesado arrastrando su repulsiva masa corporal sobre la piedra desnuda y afilada del suelo. Un sonido de fricción sorda, lenta y destructiva, seguido siempre por el eco asqueroso, nauseabundo y húmedo de una gran cantidad de carne viscosa, moviéndose fluidamente en la oscuridad subterránea. Y lo verdaderamente aterrador
el detalle espantoso que me hizo perder el control absoluto de mis facultades mentales y de mi cordura humana fue comprobar mediante el sonido la macabra procedencia del eco rítmico. El sonido no se estaba alejando tímidamente hacia las insondables profundidades del abismo rocoso. El sonido de ese raspado monstruoso, pesado y orgánicamente lento, se estaba acercando de manera constante, segura, deliberada y puramente depredadora directamente hacia mi vulnerable posición en el túnel de piedra. Lo que fuera que habitaba en el otro lado inexplorado de esa inmensa montaña había sido abruptamente despertado por nuestras egoístas semanas de golpes incesantes de mazo pesado y cincel afilado. Había sentido mi frágil presencia humana invadiendo su santuario, había sentido la repentina perturbación del aire viciado, y ahora venía subiendo pesadamente por el pasaje estrecho para investigar, confrontar y destruir la intrusión biológica. Yo estaba atrapado de la manera más absoluta, literal y biológicamente atrapado sin piedad en el interior de un asfixiante tubo de piedra sólida de un diámetro tan insignificante, opresivo y limitante, que mi cuerpo humano no podía darse la vuelta bajo ninguna ley física o circunstancia imaginable. El infierno subterráneo acababa de abrir sus antiguas puertas de piedra tallada de par en par, y yo, guiado por mi propia arrogancia humana y mi curiosidad morbosa, estaba arrastrándome patéticamente de espaldas y presa del pánico directamente hacia las oscuras profundidades de su estómago hambriento. Capítulo 4. La huida a ciegas. El sonido del raspado húmedo y pesado rebotó implacablemente en las paredes de mi ataúd de piedra, y mi cerebro se desconectó por completo durante lo que pareció una eternidad absoluta. No era valentía, no era un cálculo racional del peligro inminente, era un fallo sistémico y catastrófico de mi propia biología ante un terror que mi frágil mente humana no estaba equipada para procesar. Yo estaba tendido sobre mi estómago, con los brazos apretujados e inmovilizados hacia adelante, iluminando inútilmente una curva en la roca sólida de la que provenía aquel ruido abominable. La entidad, o la cosa inmensamente masiva que se arrastraba por el pasaje inexplorado, venía directamente hacia mi rostro expuesto y vulnerable. Y yo estaba atrapado en una posición en la que me resultaba anatómicamente imposible darme la vuelta. La piedra helada me aplastaba la espalda y el pecho con la misma crueldad mecánica con la que una prensa industrial tritura y comprime la chatarra. Mi única, miserable y desesperada vía de escape consistía en deslizar mi peso corporal hacia atrás, completamente a ciegas, confiando en que mis botas gastadas encontraran de alguna manera el camino de regreso hacia la cámara segura donde me esperaba mi compañero B. Apreté los dientes hasta que sentí el inconfundible y asqueroso sabor cobrizo de mi propia sangre, inundando mis encías. Clavé los codos despellejados contra el suelo irregular de la caverna y empujé toda la masa de mi cuerpo hacia atrás con un esfuerzo explosivo. El dolor que me atravesó fue absolutamente cegador. Al avanzar hacia adelante minutos antes, mi anatomía había seguido dócilmente la inclinación natural de las salientes de la roca, pero al intentar retroceder a la fuerza, la montaña parecía haberse llenado repentinamente de cientos de anzuelos de piedra afilados. La tela gastada de mi camiseta oscura se desgarró instantáneamente con un sonido seco y rasgado, dejando mi piel sudorosa completamente desnuda contra la caliza congelada. Un borde afilado que colgaba como una estalactita rota del techo bajo, rasgó sin piedad la carne viva de mi omóplato izquierdo. El ardor fue tan agudo, profundo y castigador que un gemido patético, similar al quejido de un animal atropellado, escapó de mis labios resecos, pero no me detuve. No podía darme el lujo de detener el movimiento. Exhalé todo el aire de mis pulmones resecos, encogiendo mi caja torácica hasta el mismísimo límite del colapso estructural, y empujé de nuevo con mis piernas. Logré retroceder apenas unos miserables y dolorosos centímetros. El polvo grisáceo y antiguo que yo mismo levantaba con mis movimientos espasmódicos volaba directamente hacia mis ojos abiertos y mi boca jadeante, cegándome, irritando mis retinas y ahogándome al mismo tiempo. Mientras yo libraba una batalla milimétrica y sangrienta contra la fricción despiadada de la montaña, el sonido del abismo oscuro no se detuvo en ningún momento. Al contrario, aumentó en volumen y en intensidad con una velocidad que me helaba el alma hasta la médula. Ya no era un simple eco lejano viajando distorsionado por las paredes del túnel. Era una presencia acústica inmediata,
pesada y terriblemente real. Sonaba exactamente como un gigantesco saco de cuero húmedo, viscoso y podrido, siendo arrastrado sin la menor piedad sobre un lecho de piedras rotas y afiladas. El ritmo de su repugnante avance era constante, metódico e implacable. No demostraba prisa, no demostraba la urgencia de un ataque sorpresa, demostraba la seguridad absoluta, gélida y paciente de un depredador milenario que sabe perfectamente que su frágil presa no tiene escapatoria alguna. Acompañando a ese sonido perturbador que hacía vibrar la piedra, la temperatura del viento constante que soplaba contra mi rostro descendió de manera drástica, trayendo consigo un olor nuevo y espantoso. Ya no era simplemente el tufo mineral e inofensivo de la cueva virgen. Era un hedor asquerosamente dulce, pútrido y rancio, asombrosamente similar al olor de un cadáver enorme y desconocido abandonado al sol durante días, pero mezclado perversamente con la humedad agria de la tierra profunda. Ese aroma nauseabundo y denso inundó mis fosas nasales, provocándome arcadas violentas y espasmos estomacales que me impedían coordinar adecuadamente mis patéticos movimientos descapéticos. La desesperación nubló por completo mi juicio racional. Empecé a patear ciegamente con mis botas de montaña hacia atrás, buscando con pánico la abertura por la que había entrado, pero en lugar de encontrar el vacío salvador de la cámara, donde aguardaba a mi amigo, mi pie derecho se atascó violentamente en una fisura estrecha del suelo rocoso. Al mismo e inoportuno tiempo, mi cadera izquierda chocó de lleno contra una protuberancia maciza de caliza que sobresalía caprichosamente de la pared lateral del conducto. Estaba completamente encajado, inmovilizado como una cuña de madera golpeada a la fuerza en una grieta minúscula, atrapado sin remedio bajo miles de toneladas de peso geológico. El pánico, aquel animal salvaje, oscuro y primitivo, que yo había intentado mantener férreamente encadenado con lógica y escepticismo, destrozó su jaula mental y tomó el control absoluto y dictatorial de mi sistema nervioso central. Comencé a hiperventilar de una manera grotesca, ruidosa y lastimera. Mi pecho intentaba expandirse desesperadamente en un acto reflejo para tragar grandes cantidades de oxígeno, pero la roca implacable y sólida del techo se lo impedía de forma física, aplastando mis costillas contra mis propios órganos internos y generando una sensación de asfixia tan real, dolorosa y abrumadora que vi nítidas manchas negras bailando frenéticamente en los bordes de mi visión periférica. Agité mi cuerpo entero como un gusano aterrorizado atrapado en el pico de un ave rapaz, ignorando por completo el grave daño físico que me estaba autoinfligiendo. Sentí con claridad asquerosa cómo la piel de mis costados y de mis hombros se despellejaba sin piedad, dejando gruesos rastros de mi propia sangre tibia y sudor untado sobre la piedra fría de la cueva, pero la montaña muda y ciega no cedía ni un solo y maldito milímetro. Estaba inmovilizado, encadenado por la geometría del lugar, condenado a esperar de cara a la negrura absoluta mientras el raspado húmedo, rítmico y colosal se acercaba más y más a la curva iluminada del pasaje. En medio de mi ataque de histeria ciega, sorda y paralizante, una voz humana logró de alguna manera perforar la gruesa barrera de mi terror auditivo. Era la voz de B. Estaba gritando mi nombre a todo pulmón desde el extremo seguro y amplio del túnel, a escasos y agonizantes metros de distancia de mis botas atascadas en la fisura. Su voz resonaba completamente distorsionada por el pánico genuino, aguda, urgente y rasposa por el polvo en suspensión. Me ordenaba con una autoridad desesperada que me calmara inmediatamente, que dejara de retorcerme a lo loco como un lunático suicida, que girara mi pie derecho hacia la izquierda con cuidado para liberar la gruesa suela del talón de la trampa de piedra. La simple e innegable presencia de su voz humana, la confirmación acústica de que el mundo real, la luz y la cordura todavía existían a escasa distancia de mis pies atrapados, me inyectó una última, poderosa y tóxica dosis de adrenalina pura orientada a la supervivencia básica. Dejé de retorcerme inútilmente contra la caliza. Obligué a mi cerebro hiperactivo a concentrarse única y exclusivamente en la mecánica articular de mi pierna derecha. Torcí el tobillo con una fuerza bruta hasta que sentí el agudo dolor de los ligamentos estirándose al máximo de su capacidad biológica y tiré de la bota hacia arriba y hacia la izquierda. El cuero grueso raspó dolorosamente contra la piedra filosa, pero finalmente se liberó de la fisura con un tirón brusco y repentino que casi me disloca la rodilla. Sin perder una sola fracción de segundo de tiempo valioso, y con el espantoso eco del raspado monstruoso sonando tan horriblemente cerca, que sentía con total seguridad
que la bestia invisible ya estaba asomando su inmensa masa deforme, babeante y pútrida por la curva iluminada de mi propia linterna. Empujé con ambos brazos destrozados y ensangrentados. Mis rótulas se rasparon violentamente contra la tierra endurecida hasta quedar literalmente en carne viva. Mi espalda despellejada ardió como si estuviera cubierta de fuego líquido y corrosivo, pero logré deslizar mi anatomía varios centímetros cruciales hacia atrás de un solo tirón desesperado. La luz blanca y parpadeante de mi pequeña linterna de mano, que seguía amarrada firmemente a mi muñeca derecha, temblaba de manera frenética, proyectando sombras alargadas, mareantes y monstruosas sobre las paredes estrechas del tubo de piedra caliza. No me atreví bajo ninguna circunstancia a mantener la mirada fija hacia la oscuridad que se acercaba. Cerré los ojos con una fuerza dolorosa, apretando los párpados hasta ver luces rojas, rezando a gritos en mi mente para no sentir de repente el contacto letal de unas garras frías, de unos tentáculos viscosos o de unas mandíbulas inmensas y babeantes cerrándose con fuerza sobre la piel desnuda de mi cabeza descubierta. Solo quería retroceder, arrastrarme, rasparme y huir hasta que la piedra maldita dejara de aplastarme el pecho para siempre. De manera abrupta y sorpresiva, la presión opresiva y aplastante sobre mis caderas sudorosas desapareció por completo. Mis dos piernas colgaron pesadamente en el vacío bendito de la cámara principal. Inmediatamente, sentí unas manos humanas, fuertes, rudas y temblorosas aferrando firmemente los gruesos tobillos de mis botas de montaña. Vi tiró de mi cuerpo con una fuerza bruta, motivada por el pánico y absolutamente descomunal. Salí despedido hacia atrás, arrastrándome por la tierra como un corcho saliendo a presión del estrecho cuello de una botella de cristal. Caí pesadamente de espaldas, rodando sobre la tierra suelta, los escombros afilados y el polvo reseco del suelo de la cueva principal. El aire del lugar, que horas antes me había parecido profundamente viciado, polvoriento y pesado, ahora entró de golpe en mis pulmones ardientes como el oxígeno más puro, dulce, frío y vital del universo entero. Me quedé allí tirado miserablemente, con las extremidades abiertas, mirando ciegamente hacia el techo oscuro e irregular de la cámara grande, tosiendo de forma espasmódica y dolorosa, escupiendo saliva pastosa y gris, mezclada con gruesos hilos de mi propia sangre roja, y temblando con una violencia incontrolable que sacudía absolutamente todos los huesos y músculos de mi cuerpo agotado. Vi estaba arrodillado directamente a mi lado, respirando con una agitación extrema, iluminando mi rostro pálido, aterrorizado y bañado en sudor sucio, con la potente luz de su propia linterna frontal. No me preguntó qué diablos había visto allí adentro. No me preguntó por qué mi camiseta estaba hecha jirones, ni por qué mi espalda, mis codos y mis rodillas sangraban profusamente manchando la tierra del suelo. Su mirada estaba completamente clavada, petrificada e inyectada en un pánico absoluto y primigenio, enfocada directamente sobre el pequeño agujero negro de piedra del que yo acababa de escapar por milímetros. Porque en el silencio repentino, pesado y agobiante de nuestra pequeña cámara segura, mientras yo intentaba desesperadamente recuperar el aliento y la cordura, el sonido de aquel raspado húmedo, pesado, pútrido y colosal, se detuvo de manera abrupta, justo en el borde interior del pasaje estrecho, como si la abominación subterránea se hubiera detenido agazapada en la oscuridad absoluta a escasos centímetros de nosotros, observándonos fijamente a través de la grieta en la pared. Capítulo 5. El ascenso agónico. El silencio que se apoderó de nuestra pequeña cámara de descanso tras mi brutal extracción no era el inmutismo pacífico e inerte de la piedra inanimada al que estábamos acostumbrados. Era un silencio denso, eléctrico, cargado de una expectación maliciosa y vibrante. Yo yacía sobre la tierra suelta, tosiendo espasmódicamente, escupiendo una mezcla pastosa de polvo gris y sangre oscura, mientras mi pecho subía y bajaba con la desesperación de un animal acorralado. Continuaba arrodillado a mi lado, pero su cuerpo entero estaba petrificado, rígido como una estatua de sal, con la luz temblorosa de su linterna frontal clavada directamente en el minúsculo agujero negro que acabábamos de forzar. Lo que verdaderamente nos paralizaba no era lo que podíamos ver, sino lo que podíamos sentir. El viento constante, aquella corriente gélida y misteriosa que nos había atraído hacia la trampa desde el primer día, había cesado por completo. La respiración natural de la caverna profunda había sido interrumpida, bloqueada físicamente por algo inmensamente masivo que ahora ocupaba el interior del pasadizo estrecho.
En lugar de aquel aire mineral y purificador, un hedor espantoso, pesado y repulsivamente tibio, comenzó a filtrarse lentamente hacia nuestra cámara. Era el tufo inconfundible de la putrefacción milenaria, un olor a carne rancia, a encierro antiguo y a fluidos orgánicos estancados que me revolvió el estómago hasta provocarme arcadas secas y dolorosas. Sabíamos, con una certeza primitiva que anulaba por completo cualquier razonamiento lógico, que la abominación que me había perseguido por el túnel no se había rendido. Simplemente se había detenido justo en el borde interior de la grieta, agazapada en la oscuridad insondable, evaluando el tamaño del agujero, respirando nuestro miedo y esperando pacientemente el momento exacto para intentar abrirse paso hacia nuestro lado. Vi rompió el trance letal con un movimiento brusco y errático. Sin pronunciar una sola palabra, sin molestarse en formular un plan estructurado de evacuación, se puso de pie de un salto, tropezando torpemente con una roca suelta. Su mirada estaba desencajada, desprovista de toda esa frialdad calculadora que siempre lo había caracterizado como mi compañero ideal de exploración. Se giró hacia el rincón donde habíamos apilado nuestras costosas herramientas de excavación, los pesados mazos de acero, los cinceles de punta endurecida, los taladros manuales y las baterías de repuesto. En cualquier otra expedición normal, abandonar equipo de ese valor económico habría sido considerado un sacrilegio absoluto, un error imperdonable. Pero esa noche, aquellas herramientas de metal se convirtieron en un simple tributo, en un sacrificio miserable que le dejábamos a la montaña con la vana y absurda esperanza de que nos permitiera conservar nuestras propias vidas a cambio. «Levántate. Tenemos que irnos ya mismo». La voz de B sonó como un graznido áspero, irreconocible, destrozada por la sequedad del polvo y la fuerza del pánico puro. Me extendió una mano temblorosa y, con un tirón brutal que me arrancó un gemido de agonía, me puso sobre mis pies tambaleantes. El dolor físico que me asaltó al recuperar la verticalidad fue absolutamente cegador. Mi espalda despellejada, mis hombros en carne viva y mis rodillas destrozadas ardían como si hubieran sido frotadas vigorosamente con papel de lija y rociadas con ácido hirviendo. Pero el instinto de supervivencia biológica es un tirano implacable que no admite excusas médicas. Agarré mi pesado arnés de escalada del suelo, con manos sucias y temblorosas. Ponerme el equipo fue una verdadera sesión de tortura. Las gruesas correas de nylon industrial y las hebillas de metal frío se clavaron sin piedad directamente sobre mis heridas abiertas, rozando la carne expuesta y obligándome a morder mis propios labios hasta hacerlos sangrar para no gritar de dolor. Cada tintineo metálico de los mosquetones chocando entre sí me parecía un ruido ensordecedor, una campana de alarma suicida que le anunciaba a la bestia oculta en la pared nuestra posición exacta y nuestra extrema vulnerabilidad. Iniciamos la huida hacia la superficie de la tierra con una torpeza desesperada. El trayecto de regreso, que en condiciones normales nos habría tomado unas cuantas horas de esfuerzo metódico y concentrado, se transformó de inmediato en una carrera caótica, tropezando, resbalando y destrozándonos contra las afiladas paredes de caliza de la cueva conocida. Yo iba adelante, impulsado por el terror visceral de saber que B estaba a mis espaldas, cubriendo mi retaguardia y separándome del horror que habitaba en el fondo. Llegamos a la base del primer gran pozo vertical. Era una chimenea de piedra natural, oscura, húmeda y de paredes lisas, que ascendía casi 30 metros hacia la siguiente galería superior. Enganchamos nuestros bloqueadores mecánicos a la gruesa cuerda estática que colgaba desde las alturas. El sonido de los dientes de metal mordiendo la fibra de la cuerda resonó en la oquedad del pozo con un clic seco, rítmico y mecánico. Comencé a subir, impulsándome frenéticamente con mis piernas agotadas, empujando los pedales de la cuerda, utilizando una fuerza bruta que yo no sabía que mi cuerpo destrozado aún poseía. Mientras ascendía colgando en el vacío helado del pozo, rodeado por una oscuridad absoluta que mi luz frontal apenas lograba penetrar, el verdadero terror psicológico se apoderó de mi mente fracturada. La cueva entera, aquel sistema geológico que yo había creído conocer a la perfección y que siempre había considerado un entorno inerte, fascinante y pacífico, de repente se sentía vivo, hostil y puramente depredador. Las sombras proyectadas por las estalactitas y los salientes de las paredes parecían mutar, alargándose como garras inmensas, deformes y oscuras, que intentaban atraparme los tobillos en pleno ascenso, para arrastrarme de nuevo hacia las entrañas del infierno. A mitad de camino hacia la cima del pozo, colgando a más de 15 metros del suelo de la cueva,
mis músculos finalmente comenzaron a fallar. El ácido láctico inundó mis cuádriceps y mis brazos, provocándome calambres dolorosos que amenazaban con hacerme soltar los amarres. Me detuve por una ínfima fracción de segundo, jadeando ruidosamente, con el sudor sucio nublando mi visión, e instintivamente cometí el peor error posible. Miré hacia abajo. La luz de mi casco iluminó la figura de B, que subía varios metros por debajo de mi posición, moviéndose con una desesperación frenética y desordenada. Pero el haz luminoso no lograba alcanzar el fondo absoluto del pozo vertical. Abajo solo reinaba una negrura espesa, insondable y absoluta. Y fue desde ese pozo de tinta negra, desde el suelo que acabábamos de abandonar, desde donde surgió un nuevo sonido que congeló mi sangre en pleno vuelo. No era el raspado seco de la piedra. Era un golpe húmedo, carnoso y colosal. Sonaba exactamente como si una inmensa masa de músculos podridos, cartílagos pesados y garras afiladas se hubiera arrojado con una fuerza descomunal contra la base de la pared vertical por la que nosotros estábamos subiendo. Al golpe le siguió un sonido de fricción espantoso, un roce húmedo y rápido contra la caliza que indicaba, con una certeza aterradora, que la cosa que habitaba en el agujero había logrado de alguna manera físicamente imposible exprimir su repulsiva anatomía a través de la grieta, y ahora estaba comenzando a trepar por las paredes del pozo directamente hacia nosotros. «Sube, sube por tu maldita vida. No te detengas». El grito histérico de Bey resonó desde abajo, confirmando que él también había escuchado la monstruosidad que nos pisaba los talones. El pánico me inyectó una energía suicida. Olvidé el dolor de mi espalda despellejada, olvidé el ardor insoportable de mis rodillas en carne viva y olvidé la técnica segura de ascenso. Me convertí en una máquina primitiva diseñada únicamente para huir. Jalé, empujé y traccioné las cuerdas con una violencia irracional, golpeando mi casco repetidas veces contra los salientes del pozo oscuro, arañando la piedra con mis propias manos para ganar centímetros cruciales. Alcanzamos la cornisa superior y nos arrastramos rápidamente hacia la galería estrecha que seguía. El camino hacia la superficie aún estaba plagado de obstáculos naturales, pasajes bajos y gateras sofocantes. El miedo a quedar atascado de nuevo, el trauma fresco, profundo y destructivo de mi experiencia en el túnel virgen, me provocaba ataques de pánico paralizantes cada vez que tenía que arrastrarme por las secciones más cerradas de la caverna conocida. En un punto particular, un pasadizo en forma de tubo irregular donde las paredes raspaban mis hombros ensangrentados, me quedé bloqueado por el terror. Mi respiración se volvió tan superficial y rápida que estuve a punto de desmayarme por la hiperventilación. Veía los malditos jeroglíficos antiguos grabados en mi propia mente. Sentía la piedra aplastándome los pulmones. Creía escuchar la respiración pútrida del monstruo directamente sobre mi nuca. Vi me salvó de la locura total. Me empujó desde atrás con una brusquedad carente de toda compasión, golpeando la suela de mis botas, gritándome insultos y órdenes para obligarme a moverme hacia adelante. Me arrastró fuera de mi parálisis mental a base de pura agresión verbal y física. La huida continuó durante horas agónicas que se fusionaron en un solo bloque de dolor y terror ciego. El eco húmedo y pesado que nos perseguía parecía desvanecerse en las galerías más amplias, solo para reaparecer de manera traicionera e inminente en los pozos verticales, como si la bestia conociera atajos secretos en las entrañas de su propio dominio. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de castigo físico y psicológico ininterrumpido, sentí un cambio drástico, brusco y purificador en la atmósfera que me rodeaba. La densidad asfixiante y húmeda de la cueva profunda comenzó a disiparse. El olor a tierra antigua fue reemplazado progresivamente por el aroma limpio, cortante y fresco del pino húmedo y el invierno exterior. Vi un débil resplandor grisáceo filtrándose a través de la última grieta de ascenso. Alcé mis brazos temblorosos, agarré el borde de la roca cubierta de musgo helado y me arrastré fuera del agujero de entrada con la poca fuerza que le quedaba a mi cuerpo humano. El impacto del aire congelado de la madrugada contra mi piel desnuda y ensangrentada fue una verdadera bendición divina. Vi emergió a los pocos segundos, jadeando como un hombre al borde de un infarto masivo. Nos alejamos de la entrada de la caverna, arrastrándonos por el barro congelado del bosque, sin atrevernos siquiera a ponernos de pie, hasta que colapsamos exhaustos, rotos y destruidos, junto al maletero de nuestro viejo automóvil. El cielo nocturno estaba completamente despejado, y el silencio pacífico de la naturaleza real
nos envolvió como un escudo protector. Habíamos escapado del inframundo de piedra. Habíamos sobrevivido a la cueva. Pero mientras yacía allí, mirando las estrellas brillantes, tiritando de frío y escupiendo sangre, una revelación devastadora, gélida y definitiva, se instaló en el fondo de mi alma rota. Nosotros habíamos destrozado la roca. Habíamos roto el sello milenario con nuestros martillos. Habíamos ensanchado el pasaje lo suficiente como para que yo pudiera entrar, pero también lo suficientemente grande como para que cualquier cosa, cualquier abominación de carne blanda, viscosa y antigua que habitara en la oscuridad inexplorada, pudiera eventualmente escurrirse, arrastrarse y salir hacia la superficie. Nosotros habíamos abierto una puerta que jamás debió ser tocada, y el terror absoluto ya no estaba confinado a las profundidades de la tierra. Capítulo 6. La última entrada. El viaje de regreso a la ciudad fue un velorio sobre ruedas. El interior de mi viejo automóvil estaba sumido en un mutismo tan denso, tóxico y asfixiante como el aire viciado de las profundidades de las que acabábamos de escapar. Mi compañero conducía aferrado al volante con una fuerza desmedida, con los nudillos completamente blancos y la mandíbula apretada hasta el punto de la fractura. Ninguno de los dos se atrevió a encender la radio. Ninguno de los dos articuló una sola sílaba durante las horas interminables que nos tomó atravesar la autopista en medio de la oscuridad de la madrugada. La calefacción del vehículo estaba encendida al máximo de su capacidad, escupiendo un aire abrasador que me resecaba los ojos, pero yo no podía dejar de tiritar. Un frío profundo, antiguo y mineral se había instalado de manera permanente en la médula de mis propios huesos, un recordatorio físico de que una parte de mi alma se había quedado atrapada para siempre en aquel tubo de piedra caliza. Cuando finalmente crucé el umbral de mi propia casa y cerré la puerta principal a mis espaldas, la soledad me golpeó con la contundencia de un mazo de acero. Dejé caer mi mochila cubierta de barro pestilente sobre la alfombra del pasillo y me arrastré directamente hacia el cuarto de baño. Me despojé de mi ropa destrozada, que ahora era una simple amalgama de tela rasgada, fango oscuro y mi propia sangre reseca. Al pararme bajo el chorro de agua caliente de la ducha, el dolor físico me arrancó un grito sordo y lastimero. El agua hirviendo barrió la suciedad de mis heridas abiertas, limpiando los rasguños profundos de mi espalda despellejada, la carne viva de mis rodillas y las quemaduras por fricción en mis codos. Vi cómo el agua se teñía de un color rojizo y marrón oscuro, antes de desaparecer por el desagüe de metal, como si la cueva misma se estuviera drenando lentamente de mi cuerpo. Sin embargo, por más que froté mi piel con el jabón hasta dejarla irritada y ardiente, el hedor rancio, pútrido y milenario del monstruo subterráneo parecía haberse impregnado directamente en mis poros. Las pesadillas no tardaron ni una sola noche en comenzar a devorar mi cordura. Apenas logré cerrar los ojos, exhausto y medicado con fuertes analgésicos, mi mente me arrastró violentamente de regreso al pasaje del misterio. En mis sueños, el techo de roca caliza descendía milímetro a milímetro, aplastando mi caja torácica hasta reventar mis costillas, mientras el sonido asqueroso y húmedo de esa inmensa masa de carne viscosa se arrastraba inexorablemente hacia mi rostro inmovilizado. Me despertaba gritando, empapado en un sudor gélido, agitando los brazos en la oscuridad de mi dormitorio, convencido durante varios minutos de terror ciego de que las paredes de yeso de mi habitación eran en realidad las paredes heladas de la caverna cerrándose sobre mí. Intenté buscar refugio en la cordura compartida. Intenté llamar a mi compañero por teléfono decenas de veces durante la primera semana. Necesitaba desesperadamente que alguien me confirmara que lo que habíamos vivido era real, que no había perdido la cabeza por completo. Pero él nunca contestó ninguna de mis llamadas. Fui hasta la puerta de su apartamento, pero los vecinos me dijeron que había empacado un par de maletas en medio de la noche y se había marchado sin dejar una sola dirección de reenvío, huyendo despavorido de sus propios fantasmas y abandonándome a mi suerte. Yo me quedé absolutamente solo, lidiando con el peso aplastante de una verdad que el mundo exterior jamás podría comprender. El verdadero deterioro psicológico, la fractura definitiva de mi mente racional, comenzó durante la segunda semana de mi agónico encierro hogareño. Las alucinaciones visuales y auditivas dejaron de limitarse a las horas de sueño profundo para comenzar a invadir mi realidad en plena luz del día. Empecé a ver los espeluznantes y antiguos jeroglíficos tallados en la cueva, replicándose como un virus en mi propio entorno doméstico. Veía las marcas angulosas,
las cruces asimétricas y los círculos entrelazados formándose caprichosamente en las vetas de la madera de mi mesa de comedor, en el patrón de las baldosas del baño y en las grietas del asfalto cuando me asomaba tímidamente por la ventana. La montaña me había marcado y ahora reclamaba mi visión. Pero lo más horripilante, lo que me llevó al límite del suicidio mental, fue la invasión acústica. Mi casa, que siempre había sido un refugio silencioso y pacífico, comenzó a llenarse de ruidos sutiles e imposibles. Empecé a escuchar el eco de una respiración profunda, cavernosa y húmeda filtrándose a través de las rejillas de ventilación del aire acondicionado. El zumbido constante del motor de mi refrigerador mutaba lentamente hasta convertirse en el silbido helado del viento subterráneo. Y en las madrugadas más silenciosas, cuando la ciudad entera dormía, yo me quedaba petrificado en mi cama, con los ojos desorbitados, escuchando un sonido repulsivo y rítmico, proveniente de debajo de las tablas del suelo de mi propia sala de estar. Era el sonido inconfundible de algo increíblemente masivo, pesado y podrido, arrastrándose lentamente en la oscuridad, buscando grietas, buscando agujeros, buscando una maldita salida. La epifanía me golpeó con una claridad dolorosa y letal. La obsesión morbosa que me había empujado a picar la piedra durante tantas semanas no había sido un simple instinto explorador. Nosotros habíamos sido manipulados. El viento, el agujero, el misterio, todo había sido una carnada perfecta diseñada por un depredador más antiguo que la humanidad misma. Nosotros creíamos que estábamos forzando nuestra entrada hacia un mundo virgen, pero en realidad estábamos trabajando como esclavos ignorantes para abrir una bóveda de contención que había permanecido sellada durante eones. Y lo habíamos logrado. Habíamos ensanchado el túnel. Habíamos roto el sello de caliza. Yo había entrado, sí, pero también le había dejado la puerta abierta a la cosa que habitaba en la oscuridad. No puedo permitir que esto quede así. El peso de la culpa es 1000 veces más asfixiante que la claustrofobia que sentí en aquel túnel maldito. Sé perfectamente que si me quedo en mi casa, si intento ignorar la llamada, la criatura eventualmente encontrará el camino hacia la superficie a través del conducto que nosotros mismos le tallamos a punta de mazo y cincel. Siento su hambre a kilómetros de distancia. Siento su presencia arañando la base de mi mente todos y cada uno de los malditos días. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo vivir sabiendo que esa abominación está reptando hacia la luz del sol por mi culpa. Es por eso que hoy he tomado la decisión definitiva. Escribo estas últimas y extensas líneas en el teclado de mi computadora, dejando un registro público en mi diario de la red, para que los lectores que han seguido esta tortuosa y estúpida expedición desde el primer día sepan la verdad absoluta. Quiero que quede un testimonio escrito de lo que hay allá abajo, por si el gobierno, la policía o los dueños de la propiedad intentan ocultar mi desaparición bajo la patética excusa de un simple accidente de espeleología. No fue un accidente, fue una profanación. Y ahora debo pagar el precio de mi inmensa arrogancia. Esta misma tarde, regresaré a la caverna. Pero esta vez, no llevaré cuerdas de escalada, ni cascos de protección, ni cámaras fotográficas para documentar la belleza geológica. Mi mochila de lona está cargada con un equipo muy diferente. Sobre la mesa de mi sala, iluminado por la luz pálida del atardecer, descansa mi nuevo y sombrío arsenal. Tengo un pesado cuchillo de supervivencia táctica, con una hoja dentada de acero al carbono lo suficientemente gruesa como para atravesar tendones y hueso. Y junto al cuchillo, descansa una pesada pistola semiautomática de grueso calibre. He limpiado y engrasado el mecanismo de acero con un cuidado obsesivo. El cargador está lleno hasta el tope con balas de punta hueca, diseñadas específicamente para causar el máximo daño y desgarro en los tejidos blandos. Sé que las armas de fuego humanas probablemente sean inútiles, patéticas y ridículas contra una entidad antigua que fue capaz de tallar piedra sólida en la oscuridad absoluta, pero no voy a descender hacia el infierno con las manos vacías. Voy a bajar por última vez hacia la cámara del fondo. Voy a arrastrar mi cuerpo a través del polvo, el barro y las sombras. Me voy a plantar justo frente a ese maldito agujero oscuro que jamás debí tocar, y voy a enfrentar a la cosa que me espera del otro lado. Voy a intentar cerrar lo que abrí, o al menos voy a morir intentando evitar que esa masa de carne viscosa y antigua logre salir a respirar nuestro aire. A todos los que han leído mis palabras hasta este punto, les ruego que escuchen mi advertencia final. Si alguna vez caminan por el bosque, si encuentran una grieta oscura en la tierra que exhala un viento helado y antinatural, no se acerquen.
Den media vuelta y corran hacia la luz. Hay puertas en este planeta que fueron cerradas por razones que nuestra mente jamás podrá comprender, y la curiosidad humana es la llave perfecta para desatar el apocalipsis. Guardo la pistola en mi chaqueta. Apago el monitor. Si no vuelven a tener noticias mías, si este diario de internet no vuelve a recibir una sola actualización nunca más, asuman lo peor. Asuman que la montaña ganó la batalla, y recen para que el monstruo se haya quedado satisfecho únicamente con mi sangre. Buenas noches a todos.